En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Buenas, bienvenidos al tercer episodio de Jugando a Saber. Para el día de hoy vamos a comentar sobre el tema de hábitos. Para ello elegí una persona que conozco de hace ya varios años y que bueno, yo la admiro mucho porque ella como que ha tenido muchos hábitos durante la pandemia que honestamente a mí me ha costado mucho retomar, entonces sentí que era la persona ideal para este tema. Entonces, con esta presentación, les cedo el espacio a Sol para que se presente y les cuente un poquito sobre ella. Hello. Me llama mucho la atención que hayas dicho eso porque yo pienso lo mismo de vos. Una vez hablamos al principio de la pandemia, que me contaste que salías a caminar, te levantabas temprano y yo decía, wow, Diana es demasiado. Y yo estaba en totalmente lo opuesto. Así que me parece muy interesante que hayas mencionado eso. Bueno, yo soy Solange Olmos o Ana también. Conozco a Didi del trabajo, solimos trabajar un tiempo en un equipo muy cercano y sí, soy estudiante de psicología y me encanta todo lo que sea temas de mejora personal, digamos, tanto de relaciones sociales como relaciones internas. Y me encanta que Diana me haya tomado en cuenta para hablar de este tema. Me parece súper chiva. Bueno, para contarles un poquito, Sol tiene como un blog personal donde da muchos tips y donde ella cuenta muchas de sus experiencias de vida. Y hace unos meses me llamó mucho la atención que ella estaba leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos en inglés. Y me pareció que era la persona ideal ya que tenía la lectura fresca. Y para empezar con el tema, quería preguntarle a Sol cuál es la definición del hábito y cuál es digamos, la diferencia con una costumbre o con una rutina. Pues yo investigué y realmente lo que define un hábito es la constancia. Digamos, si yo un día me levanto temprano y desayuno bien, eso no es un hábito. El hábito se logra cuando ya yo logré hacerlo durante un periodo definido de tiempo. La palabra costumbre, de hecho, es una palabra que puede llegar a ser un hábito también. Entonces, eso que acabo de decir, como me levanté y me hice un desayuno saludable a una hora decente, eso es una costumbre por sí sola. Entonces, básicamente es como decir, todas las costumbres pueden llegar a ser hábitos y todos los hábitos son costumbres, pero dependiendo de si logramos como una constancia, una permanencia, una repetición, y una rutina, ahí es donde ya se gradúa, por decirlo así, y se convierte en un hábito. También, digamos, ahí es donde entramos como en el tecnicismo del español, ¿verdad? Donde las palabras pueden ser utilizadas de diferentes maneras, porque también una costumbre se le dice que es algo como muy social o cultural, digamos, como, no sé, una costumbre puede ser que a fin de año aquí en Costa Rica comemos tamales, eso es una costumbre. Si yo me como un tamal todos los días en la mañana, durante todo el año, se convierte en un hábito, me explico. Okay. Ahí es como las definiciones van dando forma. Y sí, ya cuando tengo una serie de hábitos seguidos durante mi día completo, ya yo lo convierto en una rutina. Entonces es como decir el nombre colectivo de varios hábitos se convierte en la rutina diaria. Ok, entonces, por decirlo de alguna forma, los hábitos van convirtiéndose parte de la rutina, ya sea diaria, mensual o la frecuencia que se quiera ver. Así es. Ok, en los hábitos, ¿vos crees que es más relevante la motivación o la repetición?
Yo creo que la repetición tiene un poquito más de peso, pero es importante también tener en cuenta, digamos, que la motivación solamente está al principio. O sea, a uno siempre le pasa que uno se empodera y uno dice, ok, ya, a partir de hoy cambio esto y estoy súper motivado. Y eso lo puedo mantener durante, no sé, unos días, una semana, 3 semanas, pero luego la motivación se va a ir, porque es lo normal. Y ahí es donde entra en juego la repetición. Pero ¿cómo hacemos para que esa repetición se dé? Es parte, digamos, de lo que salía, digamos, muchísimo en este libro, y es de que tenemos que lograr que los hábitos sean súper fáciles, súper atractivos y entender, digamos, cómo funciona el cerebro del ser humano, porque siento que nosotros a veces nos ponemos como unas metas súper exigentes que no van de acuerdo a nuestra naturaleza y nosotros decimos como, no, es que yo tengo que poder y es que yo quiero demasiado esto, entonces no tiene sentido que yo no lo logre si yo tanto lo quiero, pero es que tenemos que recordar nuestros instintos y nosotros tenemos unos instintos que son de hágalo más fácil, no gaste energía, hágalo más eficiente, hágalo más obvio. Entonces, cuando nosotros logramos tener hábitos que cumplan con esas cosas, la repetición es más sencilla. Y a donde ya logramos la repetición muchísimas veces, es como es que nuestro sistema nervioso lo plancha, por decirlo así, lo programa y dice, ok, esto lo voy a seguir haciendo mecánicamente y ya no gasto tanta energía y se vuelve como más eficiente. Entonces, yo creo que la repetición en cierta forma tiene más peso eventualmente. Ok. Y bueno, vos que has leído varios libros que tal vez no todos tratan sobre ese tema centralmente, pero también han hecho como alusión al tema. Los libros de este tipo tienden como a ser como un tipo de bucket list o tal vez un checklist para ya sea implementar, quitar hábitos. Entonces, ¿vos crees que hay alguna fórmula o alguna serie de pasos para empezar o empezar a implementar un hábito en la vida diaria? Sí, bueno, el libro que yo tengo más fresco ahorita, que fue el que mencionaste, ¿verdad? Hábitos atómicos o Atomic Habits de James Clear, me parece súper bueno porque primero es una lectura muy sencilla y bueno, yo asumo, y creo que estoy en lo correcto cuando asumo que ya muchos no leemos. Digamos, yo me considero una persona que no tiene todavía el hábito de leer, que sigue trabajando en eso. No soy una persona que naturalmente es un lector, digamos, como yo antes de ser un adulto leí si acaso 2 libros y no es algo que se dé en mí naturalmente. Entonces, vos sabes que el tipo de lenguaje que se usa en un libro también puede variar. Una cosa es el lenguaje sencillo que puede tener un libro para niños, luego está lo que se considera como intermedio, que son los que a mí me gustan, y luego está la lectura compleja, que es la mejor, porque es la que amplía nuestro vocabulario y nos desafía realmente. Pero como yo sé que la mayoría de las personas somos digamos, a esta altura de la vida, no somos tan así, que nos parece tan atractivo leer, preferimos más el contenido tal vez audiovisual o los videos o YouTube o las películas. Me gusta mucho la manera en la que James Clear lo propone porque es muy sencillo. Es sencillo, es rápido de leer, el vocabulario es sumamente atractivo. Entonces, esa es la primera razón por la cual creo que este libro es realmente bueno. Y él precisamente hace eso, él da la fórmula, él así con puntos y comas y con cuadritos y explicaciones y dibujitos, lo hace sumamente sencillo de entender. Entonces, tal vez hay 2 cosas que yo quiero mencionar que tiene este libro. Uno es la fórmula y el otro es como el porqué de esa fórmula, para hacerlo muy, muy sencillo. La fórmula es 4 pasos. La primera es hacerlo evidente, la segunda es hacerlo atractivo, la tercera es hacerlo fácil y la última es hacerlo satisfactorio. Suenan muy parecidas, pero obviamente, y yo no voy a explicar todo el libro aquí porque tardaríamos horas, pero básicamente hay ciertas partes de estos 4 pasos, ¿verdad? Que se tienen que dar como en ese orden, que me marcaron mucho. Y empezando con la primera, que es hacerlo evidente, esa fue como la que más me dio una sensación de validación cuando yo leí el libro, porque hacerlo evidente significa que nuestro organismo necesita
como una indicación de que hay que hacer un hábito, como un recordatorio. ¿Qué significa eso? Que yo no debería acomodar mis hábitos de manera que mi cerebro tenga que recordarlo. O sea, como que yo tengo que decir, ok, esta es la hora en la que tengo que hacer ejercicio. No, yo necesito un recordatorio externo. Y si es posible, ese recordatorio debería ser visual, porque explica que esa es como la sensación más, no más poderosa, sino como la mejor sensación que tenemos, digamos, el sentido de la vista es como tenemos más células que lo perciben, más que el audio, más que el gusto, más que el tacto. Entonces, ¿por qué a mí me marcó tanto? Porque yo lo he notado, desde hace mucho tiempo yo he notado que si yo no veo la caja de arena de los gatos, a mí se me olvida limpiarla. Si yo no salgo al patio y veo el montón de basura, a mí se me olvida sacarla. Si yo no veo, no sé, la cortina del baño abierta, no me doy cuenta que tengo que cerrarla, o los platos sucios, etc. Y yo antes, cuando yo estaba en la peor parte, digamos, de haber dejado mis hábitos botados, yo decía, es que yo honestamente me decía, es que yo no soy lo suficientemente inteligente para hacer las cosas por mí sola. Entonces yo me menospreciaba a mí misma. Yo decía, es que usted no es capaz, usted no puede ser posible que usted necesite un recordatorio visual para poder hacer algo. No puede ser. Y yo incluso esto hasta el vacilón porque tocó una hebra ahí de autoestima, digamos, de que yo decía, no se puede ser tan inútil. Y leyendo este libro me di cuenta que soy normal, que más bien así funciona nuestro cerebro y que las personas que logran hacer eso, que curiosamente yo conozco personas muy cercanas que sí son capaces de simplemente crear un hábito de un segundo al otro con solamente poner el recordatorio en su cerebro y yo las admiro demasiado, pero eso no es normal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, yo, si quiero leer, no voy a poner el libro en la biblioteca con todos los libros ahí guardados para yo sacarlo todos los días y leer. No, o sea, yo tengo que agarrar el libro y ponerlo en el lugar en donde yo voy a leer y donde voy a estar cómoda leyendo. Por ejemplo, la mesa de noche del cuarto, o si tengo una silla de lectura o un lugar donde me gusta leer, yo pongo el libro ahí para que yo lo vea y ese libro me recuerde que en algún momento del día tengo que hacerlo. Lo mismo pasa, no sé si a vos te ha pasado esto, que uno se compra ropa y si vos pones una camisa en el puro fondo del closet, y a mí no me gusta tener closet donde uno dobla la ropa una encima de la otra, yo prefiero los ganchos y colgarla porque es más fácil de ver todo. Pero si yo tengo una prenda olvidada, de ahí no la uso. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado mucho. De hecho, bueno, me Ese es pasa el... mucho con las que son como de temporada, como así de... Ujú. Yo, y mira, sí es cierto, tenía un suéter navideño y ya pasó la época, ya para qué me lo voy a poner ahorita, entonces... Exactamente. Eso es la manera más sencilla de ver este principio. Es, si usted no lo ve, no lo vas a hacer. Y entonces no hay que castigarnos tan fuerte, sino que más bien hay que aprovecharnos. Y de eso se trata este libro, de ser como súper inteligente y súper práctico. Entonces, si usted quiere hacer algo, necesita un indicador visual. Si usted quiere tomar agua, póngase botellas de agua por toda la casa. Si usted quiere hacer ejercicio en la mañana se deja la ropita lista y para que lo primero que usted vea en la mañana es la ropa y dice, ok, eso es lo primero que tengo que hacer. Eh, Incluso es chiva porque hay muchas personas que solucionan este tema, pero yo más bien trato de meterlo en una rutina natural siguiendo este proceso de hábitos. Entonces, ¿qué logré yo? Yo logré decir, ok, todos los días después de desayunar, cuando yo levanto los platos y los voy a lavar en la pila, a la par del donde se lavan los platos está la medicina. Entonces yo la veo y ahí ya formé el hábito, entonces ya nunca se me olvida. Eh, Eso es también un tema que se elabora mucho en el libro que se le llama stacking habits, o sea, ponerlos uno encima del otro. Entonces es como, vos haces el hábito y apenas terminas ese hábito, lo que hiciste es el indicador del hábito que sigue. Y así haces una seguidilla de hábitos uno detrás del otro. Para dar un ejemplo muy sencillo, uno se levanta, se va a hacer ejercicio, cuando vuelve, ¿qué es lo que normalmente yo hago? Me tengo que bañar. Entonces, ok, me baño, me visto, cuando termino de vestir me voy y cuelgo el paño, cuando cuelgo el paño veo la cortina que mencioné ahora, la cierro, cuando cierro la cortina veo como los productos que tengo en el baño, entonces recuerdo ponerme crema en la cara, después
inmediatamente salgo, veo mi cama que está deshecha porque me acabo de levantar y la hago. Entonces, a lo que me refiero es que todo esto que acabo de repetir es como una serie de cosas que yo hice consciente, que yo dije, ok, así es como funciona. Si yo un día no estoy muy consciente y no estoy conectada con mi intención, pues se me olvida hacer las cosas. Pero si yo estoy consciente de ese hábito, yo logro perfectamente hacer esta seguidilla de hábitos sin ningún problema. ¿Qué más? El otro, el de hacerlo atractivo, es simplemente que uno tiene que recibir como ese resultado a cambio que uno quiere, digamos. Entonces tiene que atraerte querer hacer este hábito. Y al mismo tiempo el paso 3 es hacerlo fácil. Entonces explica, por ejemplo, que uno debería, que la arrancada del hábito sea algo que no tome más de 2 minutos. Eso es un ejemplo, digamos, no. Creo que 2 minutos es muy exigente, pero por ejemplo, si uno va a hacer ejercicio, que no te tome más de 2 minutos alistarte. Entonces uno es como que ya salí de eso. No sé si te ha pasado, por ejemplo, que en el libro se menciona un ejemplo de que las personas dicen que llegan del trabajo y si se logran poner la ropa de hacer ejercicio, lo hacen. Pero si no hacen eso, ya no. Entonces, como que uno trabaja de esa manera, como si logro hacer esta pequeña cosa, ya cambió toda mi rutina, o sea, logro hacer lo que quería, pero si no logro como de cambiarme, simplemente cambiarme ropa, ya afectaron todo lo que sigue después de eso. Entonces ya tal vez no fui al gym y como no fui al gym, ya entonces ya no comí bien. Y entonces más bien ahí es donde esa pequeña piedrita es la que afectó toda la rutina. Ujú. ¿Tienes algún ejemplo así, digamos? Sí, de hecho sí. Bueno, por ejemplo, al inicio, para motivarme a ir a caminar, bueno, yo tengo como una página de estos muñequitos, ¿verdad? Los Funkos que a mí me gustan. Ajá. Entonces tenía como muy atrasada y muy abandonada esa página. Entonces hago yo, bueno, para motivarme a ir a caminar, voy a llevarme unos cuantos Funkos en un bolsito, en una bolsa para ir a tomarle foto. Entonces así como quien dice, mato 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Entonces Exacto. esa era como la motivación y de repente y también estaba caminando y ya después se podía hacer solo. Pero sí, al principio tuve que acompañarle con algo más para poder, digamos... Bueno, me acabas de acordar del ejemplo perfecto de este otro, del segundo, de hacerlo atractivo, porque, por ejemplo, hace poco yo precisamente posteé sobre esto y estoy buscando en este momento cómo se llama. Se llama Temptation Building, como crear tentación. Entonces, a mí me pasó exactamente igual. Me parece, eso que me acabas de explicar me parece una técnica súper chiva, porque a mí no se me hubiese ocurrido. Pero a mí me pasó parecido con caminar. Yo quería caminar todos los días y lo hice 3 días seguidos, motivadísima. Al cuarto día yo dije, qué pereza ir a caminar. Y eso que iba escuchando música. Pero luego yo dije, no, qué pereza ir a caminar, hoy no tengo ganas. Y justo el destino me mandó este capítulo, porque ya era lo que me tocaba leer. Y fue perfecto porque entonces el Temptation Building es eso mismo que acabas de decir, como tengo que hacer esto porque eso es lo que me hace bien, pero no quiero. En este momento estamos hablando de ir a caminar, algo que es súper bueno para el cuerpo, es súper bueno para la salud mental, pero a veces uno no quiere hacerlo. Entonces, esa frase que dijiste, mato 2 pájaros de un tiro, es exactamente el principio de Temptation Building. Lo que yo hice fue que yo quiero escuchar podcasts, de hecho, siempre me encanta escuchar podcasts, pero a mí me gusta como de verdad ponerles atención. Entonces, cuando yo estoy trabajando, no puedo escuchar un podcast porque mi cerebro no puede partirse en dos. Cuando estoy manejando, primero que todo, ya casi no lo hago debido a la pandemia. Y a mí cuando estoy manejando me encanta escuchar música. Entonces, como que me debato a veces entre si escuchar un podcast o escuchar música. Pero entonces yo dije, ¿cuál es el momento perfecto para escuchar un podcast? Cuando uno está caminando, porque caminar es como tal vez de las acciones más mecánicas que existen, o sea, no hay que pensar para caminar. Entonces yo dije, ese es el momento perfecto, mis caminatas son de 1 hora, 45 minutos, eso es lo que dura un podcast. Entonces mi motivación, mi parte atractiva se volvió como, no voy a ir a caminar, voy a ir a escuchar un podcast. Así como vos dijiste, no voy a ir a caminar realmente, voy a ir a tomarle fotos a los Funkos y que al final lo terminaste haciendo. Entonces, eso es una de las partes como más también valiosas en las que uno puede ir resolviendo estas cosas. Pero sí, en esencia, esos son como los 4 pasos. El último es hacerlo satisfactorio. Aquí habla más que todo de eso que mencionaste, como de traquear e ir marcando cajitas. Eso para mí me funciona
pero vieras que justo en esa parte del libro se toca un tema que es como muy, no recuerdo la palabra que quiero usar, pero es como cuando algo está partido como en dos, como en vistas opuestas, digamos, como que hay gente que lo ve muy bueno y hay otra gente que lo ve muy Muy malo. polarizado. Exacto, esa es la palabra, muchas gracias. Y es el tema de setearse metas, objetivos para poder cumplirlos. Es delicado porque así como para mí me puede hacer sentir bien porque hay una liberación de dopamina, ¿verdad? Y esto es importante porque es parte de las razones por las cuales decidí estudiar psicología. Es que a nosotros se nos olvida que nosotros somos al final un grupo de células. Entonces, sí, somos súper sociales y tenemos emociones, pero todo eso viene de químicos y de en realidad de neurotransmisores, como la dopamina, la adrenalina. Entonces es muy importante entender eso. Cuando yo tengo un antojo, digamos, como que yo digo, uy, qué rico unas galletas, ahí hay una pequeña liberación de dopamina que es motivante y es la que dice como yo quiero esto. O ese que si yo chequeo las cositas, digamos, como que yo tengo un cuadrito que dice hoy tomé agua, hoy hice ejercicio, hoy salí a caminar. Ese chequeo de lista me libera dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Que todo tiene un exceso y cada persona es diferente. Y eso me lleva al tema de cuando uno se setea las resoluciones de año nuevo y las metas. El tema de los hábitos está relacionado a metas, digamos, este libro lo habla muchísimo. La Sí, idea de tener como cuando hábitos, dicen que en Año Nuevo todos los gimnasios se llenan y todo. exactamente. Entonces, hay gente que yo justamente he visto recientemente en redes sociales que promueven que uno no se setee metas, porque al final de cuentas, la realidad es que probablemente no las vamos a conseguir todas o al pie de la letra. Y entonces es un tema muy polarizado por eso mismo. Yo personalmente, yo tengo un planificador que me hace setearme metas al principio del año y me hace hacer una revisión a medio de año. Yo he visto montones de personas exitosas que lo usan, pero es simplemente que hay que tener cuidado con el efecto que va a tener el resultado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que entender que no es el fin del mundo y no me tengo que como que castigar a mí misma si no logré una meta. Si no logré una meta, lo que tengo que hacer es revisar por qué no lo logré. Y, y más bien ahorita también va a salir ese tema, digamos, de qué es realmente lo que nos hace lograr una meta. ¿Qué es lo que define que nosotros logremos un objetivo o no? Y es súper importante no acabar con nosotros mismos simplemente porque no logramos algo, sino simplemente volverlo a revisar y decir, ok, no lo logré, analicemos por qué y cambiemos el enfoque y el sistema que utilizamos para lograrlo. Em, por último, hay una parte que me encanta de este libro que es la intención de por qué nosotros vamos a cambiar este hábito y es la fórmula que vos decís. Ahí explica que debería ser de adentro hacia afuera. Entonces hay un gráfico muy bonito que es como una cebolla, como círculo por fuera, círculo en el medio y círculo adentro. Entonces son tres niveles. El nivel exterior es el resultado del hábito. Por ejemplo, que yo logré, no sé, verme fit y sentirme bien y estar fit. El aro del medio es el proceso, o sea, cómo lo voy a lograr, qué son las cosas que voy a hacer. Voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a tomar agua, voy a dormir bien. Y el círculo del centro es mi identidad, o sea, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer porque me quiero ver bien para que los demás me admiren o lo quiero hacer bien porque quiero tener un cuerpo saludable? Entonces, este libro enfoca mucho en que nosotros no tenemos que enfocarnos en el resultado. O sea, cuando yo quiero hacer un hábito, no se trata de que yo quiero lograr algo, se trata de que yo quiero cambiar mi identidad. ¿Por qué? Porque las metas son temporales. No lo hice por eso, sino que más bien es como una consecuencia positiva de mi cambio de identidad. ¿Me explico? Ajá, sí, de hecho, bueno, yo he escuchado mucho, bueno, vos sabes que yo consumo mucho contenido de TikTok y hay mucha Ajá. gente que dice como lo de las pequeñas victorias, entonces hay Uh-huh. mucha gente que recomienda, ¿verdad? Como levantarse y lo primero que hacer es como ordenar la cama porque ya es una pequeña victoria que motiva al cerebro a Exacto. hacer las demás, entonces es como premiarse por las pequeñas victorias, pero tampoco castigarse por las que no cumple. Totalmente. Y de hecho,
Tal vez el principio más hablado de este libro y la razón por la que se llama hábitos atómicos es porque se refiere a que los resultados no dependen ni de la meta, o sea, no depende de lo que yo me proponga, sino de lo que yo hago todos los días, de esas pequeñas cosas. Es exactamente el punto de todo esto. Hay gente que dice como, hacer mi cama todos los días no va a cambiar absolutamente nada. Hacer mi cama no me va a conseguir un mejor trabajo, un mejor resultado, no sé, bajar de peso, o sea, pero esa no es la intención. Es el hecho de tener una responsabilidad, una victoria, como vos decís, sentirse ordenado, ser responsable. Entonces es sumamente importante seguir ese tipo de pasos porque al final de cuentas es lo que hacemos todos los días. Las personas a veces creemos, y esto es una de las cosas que más me gusta del libro, que no es como que me dio una visión completamente nueva que yo jamás había pensado, más bien agarra lo que ya todos sabemos y lo ve desde otra perspectiva. Entonces, uno, uno simplemente decide que en vez de enfocarme en la meta y en lo que yo quiero, uno cree que tiene que pasar algo gigantesco, así como, no sé, me dieron este puesto o logré publicar este libro, pero ¿cómo llegamos a ese momento de ese objetivo? Solo lo logramos trabajando todos los días, con las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Uh-huh. Bueno, para continuar con la otra, el siguiente tema que tenemos en la estructura, ¿crees que hay hábitos malos y cómo un hábito se convierte en algo negativo? Pues sí, definitivamente, como yo lo veo, por ejemplo, un hábito no distingue de si es bueno o malo, sino que nuestro cerebro está diseñado para vivir en el presente. Eso me llamó mucho la atención. ¿Qué significa eso? Que mi cerebro no logra ver las consecuencias de los hábitos. Entonces, de la misma manera que yo puedo implementar un hábito positivo, yo puedo implementar exactamente igual un hábito negativo. La única diferencia va a ser el impacto que va a tener en mí. Entonces, como nuestro cerebro quiere placer inmediatamente, es muchísimo más fácil hacer cosas negativas. Por ejemplo, no sé, estoy en una tienda y veo algo que me gusta o un celular que me gusta y yo digo, me lo compro ya. O digamos cuando sale Black Friday y salen disque estas ofertas de un tele y uno es como, uy, sí, tengo la plata, me lo voy a comprar ya. Y tal vez uno no tiene los ahorros o a uno le va a afectar mucho, pero uno es como, quiero el placer ya, quiero la satisfacción ya de tener esto ya. Lo mismo pasa con, quiero inmediatamente el placer que da, por ejemplo, un cigarro. Todos esos ejemplos son cosas que dan placer inmediato, comprar, comer, ciertas cosas o fumar. A largo plazo, si nosotros somos impulsivos constantemente con lo que compramos, vamos a afectar nuestra situación económica. Si somos impulsivos constantemente con lo que comemos, vamos a afectar nuestra salud. Y lo mismo con fumar, vamos a afectar nuestros pulmones. Entonces, naturalmente, nuestro cerebro está diseñado a escoger esas cosas. Y esos son los hábitos malos. Ahora, ¿qué pasa con los hábitos buenos? Son más difíciles. ¿Por qué? Porque el hábito bueno es un sacrificio en el presente donde uno obtiene el placer a largo plazo. Entonces, si yo no me compro esa cosa impulsivamente, yo a largo plazo voy a tener una situación económica más estable. Si yo no soy impulsiva a la hora de comer y como tiene que ser, a largo plazo voy a tener un cuerpo saludable. Si yo no soy impulsiva a la hora de fumar o decido no fumar del todo, no voy a afectar mis pulmones. Pero lo que pasa es que nuestro cerebro es como, yo no vivo en el futuro, yo vivo hoy y en este momento quiero esto. Entonces, de esa manera, los hábitos perfectamente pueden ser malos y uno puede hacer lo mismo que te acabo de explicar al principio de cómo los puedo acomodar, yo lo puedo hacer para una rutina autodestructiva, donde más bien me levanto, no hago nada, paso en el celular todo el día, soy responsable con mis tareas, no me baño, no como bien, paso con hambre todo el día y luego ya digo, ok, ahora sí me estoy muriendo de hambre, pero no quiero cocinar, qué pereza, entonces pido de comer algo, chatarra, no tomo agua en todo el día, y eso va generando una bola de nieve de negatividad que más bien me sigue llevando a
cosas que me curen inmediatamente. Entonces ahí es como se puede hacer exactamente lo mismo a lo negativo que a lo positivo. Y lo peor de todo es que es muchísimo más fácil caer en lo malo. Sí. Y bueno, ya que estamos también como en este tema de las bolas de nieve y todo, ¿vos crees que la edad o la etapa de la vida en la que se encuentra una persona influye en los hábitos? Sí, y de hecho esto fue el tema que yo estaba buscando como una loca en los últimos días que yo lo publiqué en redes sociales, que estaba buscando algo que yo había leído, y esto lo leí en un libro de Mark Manson. Mark Manson es más conocido por el libro El sutil arte de que todo te importe un carajo, o The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Y después él sacó un segundo libro que se llama Everything is Fucked, un libro sobre la esperanza. Ahí él menciona como la fórmula para ser un adulto, y yo recordé cuando vi esta pregunta, yo dije, hay una diferencia. Ahora, esta diferencia es cómo piensa un niño, cómo piensa un adolescente, cómo piensa un adulto, pero esto es súper importante aclararlo, de que yo estoy hablando de la esencia, ¿verdad? La esencia de un niño, la esencia de un adolescente y la esencia de un adulto. ¿A qué me refiero con esto? A que hay la mayoría de adultos que existen en este planeta no siguen la esencia de un adulto, siguen la esencia de un adolescente. Y hay muchos niños que son capaces de seguir la esencia de un adolescente o la esencia de un adulto. Entonces no es simplemente que yo no estoy clasificando por edad, estoy clasificando por esencia. Entonces el ejemplo de Mark Manson era, los niños solamente se enfocan en placer, o sea, en recibir lo que quieren. Y lo que quieren normalmente es una necesidad fisiológica. Por ejemplo, un bebé llora hasta que le den de comer, o llora hasta que él se logre dormir, o llora porque quiere un juguete. Entonces, el niño no te va a dar nada a cambio. Vos no vas a lograr con un niño que haga algo para que luego consiga el objetivo. Eventualmente los niños empiezan a entender eso, como si se porta bien, vamos a tal lado. Si tiene buenas notas, al final del mes hacemos esto. Y uno empieza como a hacer esa negociación. Cuando un niño empieza a entender eso, ya empieza a tomar la esencia de un adolescente. El adolescente es precisamente eso. Él va a seguir el principio correcto, pero si obtiene algo a cambio. Entonces, como, córteme el zacate y le pago algo. O si no tiene problemas en la escuela, le compramos lo que quiera. Pero un adolescente normalmente no va a simplemente hacer las cosas porque sí y ya. Eso me recuerda cuando yo estaba adolescente, digamos, bueno, mi familia es católica. Entonces la negociación con mi mamá era, si usted va a misa, puede tener los permisos para las fiestas, para las pijamadas. Exacto, exacto. Y estaba siendo un adolescente normal, o sea, no hay nada malo en eso porque estabas siendo tu esencia. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la adultez? Que la mayoría de adultos muy de vez en cuando seguimos siendo adolescentes. El adulto debería hacer las cosas simplemente porque es lo correcto, no por recibir nada a cambio. Entonces a mí eso me pareció muy interesante porque para mí el tema de los hábitos tiene que ver con nuestra propia madurez. Y también incluso volvemos al tema de cambiar nuestra identidad. No debemos hacer hábitos por obtener algo a cambio necesariamente, sino que debemos cambiar nuestros hábitos porque sabemos que es lo mejor para nosotros. O sea, no es como, es delicado porque precisamente venimos de hablar de que nuestro cerebro quiere esas cosas a cambio porque necesita esa motivación. Y sí, hay un factor de que hay que hacerlo satisfactorio porque queremos ver resultados, pero es muy valioso para realmente lograr cambiar estos hábitos y mejorar nuestra vida, como entender que si nosotros los hacemos a punta de cosas a cambio, por eso es que lo perdemos tan fácil, porque realmente no nos interesaba cambiar nuestra identidad, nos interesaba el resultado. Entonces, por eso, tal vez sí perdimos el peso que queríamos perder, pero en 2 toques lo volvemos a ganar. O tenemos la casa ordenada, pero en 2 toques se nos ensucia de nuevo, porque no cambiamos nuestra identidad. Entonces, la edad tiene mucho que ver, la etapa de la vida también. Yo recuerdo vivir con mis papás hace 15 años y todo me lo hacían. Y ahora que soy un adulto, yo digo, o sea, y que yo considero que soy un adulto con esencia de adulto, que en serio trata de hacer las cosas porque el principio es más que suficiente, no lo que yo consigo a cambio. Yo digo, wow, realmente yo era súper malcriada porque todo me lo hacían, nada me interesaba, y ahí entra un poco ahí de arrepentimiento de decir, si yo entendiera todas estas cosas antes, pero bueno,
no es el caso. Pero sí, para mí la edad de uno afecta muchísimo y hay muchos adultos que siguen siendo niños, me explico, y hay que hacer, hay que hacer clic con esta, hay que hacer conciencia de eso y no, no todos estamos en la misma página con respecto a eso, pero todo al final se reduce a la madurez. Hay que ser muy maduro con uno mismo para ser bueno con los hábitos. Bueno, y aprovechando que vos mencionaste este libro de Everything is Fucked, ¿cuáles libros recomienda para la gente que quiere aprender más sobre hábitos? Y tal vez de cada uno, o bueno, si tenés una frase de cada uno, de frases o algo que se te haya quedado muy grabado del libro. Bueno, realmente de libros, el que más recomiendo es Atomic Habits porque es específicamente este tema, pero si pudiésemos hablar de otros que tal vez, como vos decías, no son enfocados en hábitos, pero sí mejoran la vida, está Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Esos son como principios para tener una vida mejor, una vida plena, en paz. Los de Mark Manson, ¿verdad? Sobre la esperanza, sobre cómo funciona, digamos, el tema de la esperanza. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ¿verdad? Para las personas que dejamos que muchas cosas nos afecten. Pero en cuanto a las frases, en realidad saqué varias, pero todas las saqué de Atomic Habits. Esta es una que ya mencionamos, que lograr una meta es algo temporal, entonces no importa la meta que sea, nunca va a ser permanente, digamos, y es como la felicidad, digamos, yo no puedo, para empezar la felicidad no debe ser un objetivo, pero si yo lograra como hacer algo que me hace feliz, eso es súper temporal, se puede ir en cualquier momento. Una de mis de mis frases favoritas de este libro es: no mejoramos gracias a la altura de nuestras metas, fracasamos gracias a la altura de nuestros sistemas. Entonces, el sistema se refiere a los hábitos. No importa qué tan alta yo me ponga una meta o qué tan baja, eso no es lo que va a definir que yo la logre o no. Lo que va a definir es mi sistema para usarla. Entonces, habla de un ejemplo como de un equipo de un partido de fútbol, o no tiene que ser fútbol, puede ser un partido de lo que sea, que es donde sean dos equipos. Esos dos equipos tienen la misma meta, es ganar. Entonces, es un ejemplo muy sencillo de que la meta no define quién va a ser el ganador, porque ambos quieren ganar. ¿Qué va a definir quién gana? Su manera de trabajar, su estrategia, su entrenamiento diario, o hablemos de las Olimpiadas, por ejemplo, todos quieren ganar, todos quieren el oro. Pues la meta no es el denominador que hace la diferencia, es lo que hay detrás de esa meta. ¿Y qué hay detrás de esa meta? Sistemas psicológicos, sistemas de entrenamiento, físicos, disciplina, motivación, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, cuando pensemos en metas, no hay que pensar en el objetivo, hay que pensar en el sistema. Otra frase: algunas metas restringen nuestra felicidad. Eso es súper valioso porque cuando nuestra meta es la motivación, ahí es donde si no logramos esa meta, entonces más bien vamos a ser infelices. Entonces, la meta no debe ser la felicidad, el sistema debe ser la felicidad. Yo tengo que estar contenta con mi sistema, yo tengo que disfrutar mi sistema. Si mi sistema para mí es una carga demasiado grande, probablemente voy a dejar tirado el sistema y no voy a lograr la meta. Y cuando no logre la meta me voy a sentir pésimo porque no lo logré tampoco. Entonces, bola de nieve negativa. Esto también ya lo hablamos, cuando no cambiamos nuestra identidad al tratar de mejorar nuestros hábitos, estamos tratando los síntomas en lugar de la causa. Entonces, estar enfocados en resultados es como estar tratando síntomas de una enfermedad, pero siempre la vamos a tener. Entonces, es más fácil ir a la raíz y la raíz es nuestra identidad. Esta que está aquí me llamó mucho la atención porque suena como contradictoria. Los hábitos buenos son un obstáculo al resultado que queremos. Es difícil de captar, pero básicamente si el resultado que yo quiero es sentirme mejor con mi físico, el obstáculo a eso es hacer ejercicio. Y ese es el hábito bueno. Entonces, así es como lo ve nuestro cerebro. Cuando yo quiero hacer algo que es muy bueno para mí, es un obstáculo lo que tengo que hacer, es un sacrificio. Y por eso mi cerebro es como, no quiero hacer eso, porque no es fácil, no tengo que gastar energía, es un sacrificio, no me da placer. Entonces, cuando uno logra entender que en realidad los hábitos buenos son un obstáculo, uno como que logra ver que no tiene por qué ser fácil,
porque precisamente por eso lo queremos tanto, porque no es sencillo de hacer. No se puede mejorar un hábito que no existe. Este me encanta porque yo soy muy exigente, entonces yo soy muy disciplinada, pero el problema es que yo le entro fuertísimo a un hábito y lo puedo mantener durante 3 semanas y luego fácilmente lo puedo perder. Entonces, este libro fomenta que uno no se enfoque en mejorar el hábito inmediatamente, primero hay que crearlo. Entonces uno puede, por ejemplo, hacer ejercicio y el libro literalmente decía, póngaselo a hacer ejercicio y haga ejercicio solo 5 minutos y oblíguese a que sean solo 5 minutos. Y entonces el cerebro de uno es como, pero 5 minutos no es nada. Y ese es el punto de ese ejercicio. Uno nada más dice, ok, 5 minutos y ya. Al día siguiente, 5 minutos y ya. Al tercer día, 10 minutos y ya. Pero luego más bien el cerebro empieza a decir, esto más bien es demasiado fácil. Entonces, cuando ya logramos formar el inicio del hábito como el hecho de ir a hacer ejercicio, ya entonces cuando nosotros queramos abandonar, vamos a bajarle el ritmo, pero no vamos a eliminar el hábito por completo. Mientras que si nosotros vamos y hacemos ejercicio, nos matamos todos los días, va a llegar a un punto donde vamos a tirar el tapón y decir, no, ya no quiero hacer esta vara, no me gusta. Y vamos a limitar el hábito por completo y no vamos a lograr, o sea, vamos a tener que pasar un tiempo de desintoxicación del hábito antes de poder retomarlo nuevamente. La última, el primer error nunca es el que arruina el proceso. Esta me encanta porque los que somos perfeccionistas o controladores, nos sentimos pésimo cuando no logramos hacer una cosa. Y esta frase lo que dice es, eso no es lo que lo tira uno abajo. O sea, un día de no hacer algo no es lo que arruina el sistema. Pero en el momento que uno permite que ese día se convierta en 2 y en 3 y en 4 y en 5, ahí sí donde se nos fue todo. Pero hay gente que es como, ay, no, ya la cagué, entonces ya no hago nada. Y es muy valioso darse cuenta que realmente no es así. Se puede volver a empezar y se puede volver a retomar y no hay que ser tan exigentes. Bueno, y ¿cómo afectan los hábitos en la vida social, laboral y de estudiante? Esto también lo vi en el libro y la manera en la que lo explica es, tenemos nuestro grupo cercano, tenemos los grupos de personas, como decir, no sé, la compañía en la que trabajamos, o si uno va a la universidad, los estudiantes, o sea, como un grupo muchísimo más grande. Y luego están las personas que uno admira porque ya sea que tienen poder o fama o dinero o tienen como algo de admiración. Entonces, definitivamente es súper importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Somos seres que nos gusta compartir con los demás. Si mi grupo cercano no coopera con mis hábitos o no tienen mis mismos objetivos, es muy probable que naturalmente quieran sabotear eso. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado que, no sé, usemos algo tan sencillo como que es mucho parte de nuestra cultura, que es como tomar guaro. Cuando yo decía como, no, es que hoy no quiero tomar, la gente es como que, pucha, si se motivaran tanto por otras cosas, es como, no, pero ¿cómo no lo va a hacer? O ¿cómo no va a ir? O si uno dice como, no, es que vieras que no quiero salir hoy porque quiero ahorrar plata. O empieza el guilt trip, que le dicen como, ay, no nos vamos tan seguido, ¿qué pasa? Ajá. Y si una persona es como, no, es que ahora quiero como hacer ejercicio, mantenerme bien, ya empiezan como las burlas, como, ay, sí, ahora se cree fulano, ay, no, la vida no es para tanto, no sea tan exigente, eso es malo para uno. Bueno, eso es un tema súper delicado del grupo cercano de uno, porque si uno quiere realmente sobresalir y lograr un hábito, uno tiene que rodearse de personas que lo compartan. Entonces, no estoy diciendo que uno tiene que dejar de ver a los amigos, pero sí como establecer esos límites donde yo me voy a lograr sentir mejor y más motivada si me relaciono con personas que piensan de la misma manera que yo. Y eso, bueno, eso ya es un tema súper interesante porque yo sí he notado en mi vida que cuando uno ya empieza como a desarrollarse como adulto y tal vez madurar y tal vez uno decide un enfoque distinto en la vida de uno empieza a perder amigos
porque Sí. tal vez no, sí, tal vez no todo el mundo piensa igual que uno, entonces hay que tener muy en cuenta eso, o sea, o tal vez uno escoge los amigos que uno tiene, los amigos con los que hace fiesta y los amigos con los que uno es responsable. Como te digo, no se trata de eliminar a gente de nuestra vida realmente, pero hay gente que no va a estar en el mismo bote que uno. Hay gente que no le interesa en este momento lograr una vida saludable o una mejor rutina de sueño o responsabilidad económica mejor. El tema de gastar es súper interesante porque cuando una persona ve que otra ya empieza a superarse, es como que necesitan jalarlo a uno abajo para mantenerse igual. Y no, esto no es malintencionado, es como natural. Entonces, a veces se empiezan así como, no, es que se cree más que nosotros o es mejor que nosotros. Y ahí es donde uno tiene que establecer ese límite y decidir, o no comparto esta información con estas personas, o me junto con personas que realmente me apoyen a lograr esto que yo quiero. Eso es en lo social. En lo laboral, yo sí creo que tener hábitos son indispensables para el éxito laboral, pero que esto es diferente para cada persona. Por ejemplo, quería usar un ejemplo que vos y yo tenemos en común, que es la empresa en la que trabajamos. Hay una herramienta que nosotros tenemos para traquear nuestro tiempo, ¿verdad? Open Air. Eso para mí es un ejemplo, me encanta porque yo la tengo que usar, mi equipo la tiene que usar y la odio, o sea, odio, es una herramienta para tratar el tiempo. O sea, yo tengo que poner ahí todo lo que hice durante el día, cuánto tiempo a pesar de que la herramienta es súper importante, porque la información que genera es indispensable, uno siente que eso no es productivo. Uno dice como, o sea, yo he visto gente que trabaja increíble con todo, pero no le da la gana llenar esa vara. Y yo a veces soy parecido. Yo he batallado con esta herramienta, pero ya he logrado setearme el hábito de que yo al final del día saco tiempo y la lleno diariamente. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que uno simplemente no la llene del todo y la llena al final de la semana y ya quién sabe qué hizo y la información no es muy certera, pero para mí es indispensable en el éxito laboral ser ordenado. Y en mi caso es llevar un cuaderno a la par mía con todo lo que tengo que hacer, ir marcando lo que voy haciendo para sentirme motivada con que estoy logrando hacer cosas, priorizar, tener muy claras cuáles son mis responsabilidades. Entonces, tener buenos hábitos es indispensable para ser exitoso en lo laboral. Y en el estudiante es parecido, digamos, cuando uno es estudiante, dependiendo de la carrera, del tipo de universidad, pero definitivamente si estamos en la universidad, ya se vuelve muchísimo más independiente. Nadie está encima de uno diciéndole la tareita, el proyectito. A mí eso me encanta la universidad, es como, aquí está el programa del curso, esas son todas las fechas del semestre o el cuatrimestre, usted tiene que estar listo, se le da una vez, aquí está el documento y usted verá si se acuerda o no. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que tener hábitos de estudio, tal vez dependiendo de la carrera. Por ejemplo, cuando yo estudié veterinaria, había que estudiar todos los días, desde el día uno. De uno llegaba, uno ya tenía que empezar a leer, porque si no, en los exámenes uno se reventaba de la cantidad de información. Ahora con psicología no es tan así, pero sí tengo que ser ordenada con mi tiempo, porque sigo trabajando, porque tengo otras responsabilidades, entonces yo tengo que ordenarme con en qué momento voy a sacar el tiempo para hacer este trabajo, cómo voy a llevar todo el día, porque es muy fácil que se pierda toda la información y luego entrar en un caos donde ya no hay manera de arreglarlo a tiempo porque todo se salió de control. Entonces, es sumamente, o sea, los hábitos buenos siempre van a ser valiosos para estas tres áreas, digamos, de lo social, lo laboral y los estudiantes. Y bueno, hablando de estas tres áreas, en cualquiera de las tres áreas, ¿vos crees que existe un grado de complejidad entre hábitos? Sí, pero yo creo que es distinto para cada persona. Creo que cada hábito puede ser modificable dependiendo de qué tan dispuesta esté la persona para hacerlo. Por ejemplo, hace un ratito te mencioné que yo conozco gente que solamente necesita pensar en el hábito e inmediatamente lo empieza a hacer el resto de su vida. Y yo no puedo hacer eso.
yo necesito como ver la parte visual, cambiar mi identidad, toda la cosa. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que analizarse y empezar a hacer prueba y error y darse cuenta de qué es lo que necesita. Para mí, por ejemplo, para mí es muy fácil, no sé, el tema de comer. Yo hace mucho tiempo quité como todas las bebidas, por decirlo de alguna manera, solo tomo agua y cuando me quiero dar como un treat, por decirlo así, tomo coca, no sé, coca cero. Este, y de vez en cuando tomo alcohol, por supuesto, pero mi punto es como en mi día a día yo solo tomo agua y hay gente que dice, no, yo no puedo hacer eso. Yo Entonces, no puedo hacer eso. para mí es muy fácil ciertas cosas, pero hay otras cosas que para mí es un mundo, como por ejemplo, sí, hacer ejercicio todos los días. Yo lo puedo lograr durante 3 semanas y luego se me va. Y eso es curioso porque todo el mundo dice que los hábitos necesitan 3 semanas para formarse. Yo no lo sé, porque yo he logrado estar así un mes con un hábito y luego algo pasa y se va. Entonces, creo que sí hay un grado de complejidad, pero es específico para cada persona. Ok, y ¿qué papel cree que juega el autosabotaje en el tema de hábitos? Demasiado. Creo que es demasiado fácil caer en autosabotaje con ciertas narrativas. Por ejemplo, justo hace unos segundos hicimos un ejemplo. Cuando yo digo que yo no soy una persona que hace eso, ya yo estoy haciendo autosabotaje. Como yo soy una persona que no se levanta temprano. Eso es una narrativa. Yo soy una persona que no puede tomar agua porque no me gusta. Eso es una narrativa. Todo se puede modificar, todo se puede cambiar, todo va a depender de lo que nosotros queramos lograr y qué tanto estamos dispuestos a cambiar nuestra identidad. Pero el problema es cuando nuestras narrativas son demasiado programadas. A veces ni siquiera lo hacemos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con las narrativas que nos ponemos y que nos ponen los demás. Otros son las excusas. Yo no tengo pero lo he visto mucho por ejemplo, la persona que dice como, tengo que empezar un lunes o tengo que empezar el 1 de enero. Y si, como los memes que salen el 1 de enero, como, ay, ya la cagué hasta el otro año. Ese tipo como de mentalidad que uno dice, como, tengo que hacerlo de esta manera, si no, no se puede. O voy a empezar a hacer ejercicio cuando logre, no sé, comprarme la ropa que necesito. No, o sea, si uno realmente quiere hacer ejercicio, uno lo hace con lo que haya. O la gente que dice, no, es que yo no tengo plata para ir al gym. Usted no necesita un gimnasio para hacer ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio por primera vez en la vida en la pandemia y lo único que tengo es un mat de yoga y un par de mancuernas que son demasiado pesadas, entonces no las puedo usar todavía. Pero yo bajé un montón de peso a puro funcional, usando videos en YouTube. O es como, ay, no, es que se necesita un personal trainer y un nutricionista. Mentira. O sea, hay demasiada información que uno puede buscar en internet y hacer las cosas bien, con cuidado y poco a poco. Tal vez no se van a lograr los resultados que uno lograría en un gimnasio con un nutricionista, pero no es una excusa, me explico, no vale simplemente decir no se puede hasta que logre esto. Sino condicionarlo a factores externos. Exacto. No quiero hacer esto porque no lo hago bien, pero Dios mío, si uno no lo hace, no lo va a lograr perfeccionar nunca. Pero yo sé que esa narrativa existe con el tema, digamos, de las disciplinas físicas, digamos, llámese practicar un deporte, bailar, no sé, tal vez vos que haces lettering, vos no vas a perfeccionar el lettering si no practicas. O sea, es tan básico como esto, pero a veces nos ponemos como esas mismas historias para otras cosas creyendo que no aplican y en realidad siempre aplican. La práctica es el maestro, por más cliché que suene. También, digamos, el miedo al fracaso. Todo esto son cosas de autosabotaje. Gente que dice, no, es que yo no puedo hablar en público porque me da miedo. Bueno, eso se quita, nada más tienen que intentarlo. Ayer, por ejemplo, en mi clase de comunicación de la universidad, tuve que cantar Tusa de Karol G, cambiándole la letra completamente a algo que tuviera que ver con las elecciones presidenciales de este año. Yo soy la persona más tímida que existe y jamás cantaría en público. Por lo menos era mandar un audio. Ay, me hubiera gustado ver eso. La letra la voy a publicar porque estoy muy orgullosa. O sea, a mí me encanta eso. Cuando yo era carajilla, con mis compañeras hacíamos eso, agarrábamos canciones y le cambiábamos la letra
y es muy entretenido hasta cierto punto me resultó fácil. Entonces voy a publicar la letra, pero jamás publicaría un audio o un video cantando, jamás, 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 jamás. Pero como era un trabajo de la universidad, yo lo estoy haciendo porque, y yo se lo dije al profesor en la primera clase, que odio la clase, me ha hecho pensar que tanto quiero ser psicóloga yo, porque odio esto, pero yo sé que más bien yo admiro demasiado a la gente que no le da vergüenza hacer cosas. Yo pienso demasiado en todo lo que tenga que ver con la vergüenza, la humillación. Yo creo que tengo esa área de la infancia, como de la humillación. No me gusta pensar que me estoy avergonzando ante los demás, que alguien se ría de mí, lo odio. Pero yo dije, no, yo voy a hacer esto, o sea, no es el fin del mundo. Y creo que algo en lo que uno se autosabotea mucho es eso, el miedo a avergonzarse, el miedo al fracaso, el miedo al que van a decir de mí o me van a juzgar. Todos esos son cosas que si uno tiene un hábito y uno está notando que el autosabotaje tiene un rol muy importante, primero hay que enfocarse en eso, en resolver eso. Y es súper chiva porque o sea, ese es el ejemplo que estoy dando, digamos, el autosabotaje puede venir por un montón de cosas emocionales, por falta de autoestima, problemas psicológicos. Entonces, si estamos viendo que un hábito no lo logramos mantener porque tenemos estas cositas en medio, vale más la pena trabajar en eso primero antes de retomar el hábito, porque si no vamos a estar constantemente en un ciclo donde logro algo, pero lo pierdo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a perder de la misma manera. Ok, bueno, y ya para ir concluyendo por el tiempo, bueno, de mi parte, lo que aprendí conversando con vos es que los hábitos tienen como sus milestones personales y que obviamente la frecuencia y el éxito y de qué manera permanecen depende de cada persona. Y no sé si vos querés hacer un cierre sobre el tema. Sí, claro. Yo creo que el tema de los hábitos no se trata de cambiar nuestra vida de un día para otro y de sacar un fuerzón de donde no existe y que estemos motivados todo el tiempo y disciplinados todo el tiempo. Creo que eso puede ser una gran parte, pero eventualmente van a haber días en los que no estamos motivados y ahí es donde tienen que salir como todas estas herramientas para lograr mantenerlos y que no se trata, como lo decía, de algo gigantesco que va a pasar de la noche a la mañana, sino que es algo micro que pasa todos los días y que hay que entender nuestra naturaleza como seres vivos que somos, entender que nuestro cerebro tiene una manera de ver las cosas, que se inclina hacia lo que es sencillo, hacia lo que es fácil, hacia lo que es atractivo y, y que nuestras verdaderas intenciones detrás de un hábito es lo que va a marcar una diferencia, nuestra identidad versus lo superficial que podría ser el resultado que queremos. Esa sería mi conclusión. Bueno, muchas gracias y espero que en un futuro armemos otro tema, otro episodio y muchas gracias a los que escucharon. Gracias. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.